Somos lo que comemos. Un programa de nutrición y salud en el que trataremos temas relacionados con la nutrición, donde promoveremos y mejoraremos nuestro estado de salud a través de la alimentación. Porque somos lo que comemos. Somos lo que comemos, el jueves a las 11:30 de la mañana con el nutricionista y dietista Samuel Cazorla. Somos lo que comemos. It's nice to know your name. You don't know, you don't know, you don't know any... Nos gusta tener este espacio cada 15 días y ahora más que nunca, porque estamos todos que nos ponemos de incluso hasta de buen humor con el tema de la primavera, y también las pilas nos vamos poniendo con esa operación bikini, lo que se llama operación bikini, que aquí estamos intentando pues seleccionar a todos, empezando por nosotros mismos, en el caso de tener siempre una dieta sana y equilibrada siempre, no solo cuando se acercan esas épocas en las que uno se tiene que lucir más palmito, así como también cuidar la ingesta calórica en las épocas como por ejemplo de fiestas como en Navidad. En cualquier caso, quien sabe mucho de esto es nuestro nutricionista Samuel Cazorla Medina. Muy buenos días. Buenos días, Mercy. ¿Qué tal la quincena? Pues muy bien, muy tranquila. ¿Y la entrada de la primavera? De momento bien, no se va ¿Sí? notando mucho. Bueno, es que eso digo yo, nos tenemos que ir adaptando poco a poco, sobre todo aquellos que tienen alergias y cosas de estas, son los que se tienen que ir adaptando. Ya empezamos esta mañana a estornudar, dijimos, es normal, en la primavera, ha llegado la primavera, pero nada, poquito a poco. Bien, el tema que nos trae hoy precisamente viene a colación de lo que hablamos la última vez, que hablábamos de esas dietas milagros que realmente no existen, no hay ninguna dieta con una varita mágica. Bueno, a verlas haylas, y existir existen. Pero son... Que sean saludables y Efectivamente. que sean que tengan sus buenos resultados, otra cosa. Efectivamente, son problemáticas después, los resultados que conllevan después, esa cara oculta que tienen. Y todo ello nos lleva a hablar hoy más extensamente de lo que sería una alimentación equilibrada. Efectivamente, como tú dices, enlazando el programa anterior que hablábamos de las dietas milagro y desmantelando este tipo de dietas y hablando sobre las consecuencias que tienen para la salud, pues creo que hoy es un buen momento pues para hablar de lo que es una alimentación equilibrada, ¿no? Tenemos que primero tener claro qué es este concepto, y una alimentación equilibrada significa tener una alimentación variada que contengan todo grupo de alimentos y que favorezcan un buen estado de salud y aumenten la esperanza de vida. Efectivamente, pero es eso, es lo bueno saber qué significa. ¿Cuáles son los términos correctos de una alimentación equilibrada? ¿Qué es lo que significa? Pues significa eso, comer de todo un poco, una alimentación variada, no excluir ningún tipo de alimento. O sea, nunca eso de decir, no comas papas, no comas esto, no comas... En No. absoluto. Una dieta equilibrada, una alimentación equilibrada conlleva todos los alimentos, eso sí, cada uno tiene su proporción en la alimentación. Entonces debemos conocer qué tipo de nutrientes son los que nos aportan y la proporción con la que la debemos tomar. Claro, que es un poco lo que muchas veces hemos visto y no reconocemos o no le hacemos mucho caso en la pirámide alimenticia. O sea, hay una pirámide donde hay alimentos dentro y es un poco eso, ahí no falta ningún alimento. Exacto, en lo que tú dices, la pirámide de alimentos, como puede ser la rueda de alimentos, que también es otra forma de clasificarlo, se basan en eso, en indicar a la población cómo es la cantidad, cuánta es la cantidad de raciones que se debe tomar en los alimentos. Pues como tú dices, la pirámide, en la base nos encontramos pues todo lo que son los cereales, las pastas, el arroz, que tienen que ser un consumo siempre diario. Por eso ese tipo de dietas, como hablamos hace 15 días, que eliminan los hidratos de carbono, no tienen ninguna base científica, ya que los cereales y los hidratos de carbono son nuestra base en la alimentación. Luego también nos encontramos las frutas y las verduras, los lácteos, los pescados y las carnes, y a la punta arriba de la pirámide nos encontramos pues las grasas como bollería y demás, que es ya un consumo más puntual. Sin embargo, ¿ves? Tampoco eso está eliminado, simplemente es que el consumo tiene que ser mínimo. Exacto, muy puntualmente. No podemos eliminar ningún tipo de alimento de la dieta, todos son prescindibles. Bueno, incluso hasta la bollería. Incluso hasta Hombre, la si es bollería, casera mejor, ¿no? evidentemente. Porque no es lo mismo industrial que casera. Exacto. Bueno, Samuel, ¿te parece que nos metamos ya directamente con lo que es la rueda de alimentación con la pirámide? Venga, perfecto. Vale, entonces, decías que en la base de la pirámide nos encontramos los
hidratos de carbono. Exacto, en la base de la pirámide nos encontramos las pastas, los arroz, la papa. Son alimentos que nos aportan hidratos de carbono. Eso sí, está luego la forma de cocinarla. O sea, la papa es un alimento fundamental en la alimentación. Otra cosa es que se coma de forma frita o demás. O sea, la papa cocida tiene un valor nutritivo muy alto y un aporte de hidratos de carbono esencial. Este tipo de raciones se deben tomar entre 6 y 7 al día. También encontramos ahí el pan incluso. Claro, pero cuando dices eso, dices, ¿me voy a comer yo 6 o 7 veces al día papas? Evidentemente no. O sea, hablamos de que este tipo de alimentos aportan hidratos de carbono, que son los que nos van a dar la energía. O sea, deben suponer el 55% de las calorías total de la dieta. Evidentemente no vamos a comer 7 raciones de papas al día o 7 raciones de pan al día. O sea, hablamos de un conjunto durante el día, variando todos esos tipos de alimentos, deben suponer entre 6 y 7 raciones. Pues, o sea, en el desayuno un pan, eso. En el almuerzo un arroz, por la noche unas papas sancochadas, en la merienda un sándwich, en la media mañana pues un poco de cereales, ya vamos sumando raciones, ¿vale? O sea, vamos a ir anotando nuestra pirámide, que primero son los hidratos de carbono, ¿no? Y que de esta todos los días tenemos que tener una aportación entre 6 y 7 veces. 6 y 7 veces al día. Pero las cantidades mínimas, porque por ejemplo dijiste antes, por ejemplo, en este ejemplo que has dado de un pan por la mañana, no es un pan, una barra de pan. La ración de pan, ahí entramos ya lo que es el tema de las raciones. Las raciones están estipuladas. Una ración de pan son 80 gramos de pan. Una ración de arroz son 100 gramos de arroz. Una ración de pasta son 120 gramos de pasta. No significa un plato entero lleno de pasta, un plato entero lleno de arroz, una baguette de medio metro. La papa cocida por la noche, no 80... 3 papas, no significa exacto. No, cuando hablamos de raciones, hablamos de raciones estipuladas ya para un adulto. No hablamos de comer todo lo que queramos de ese tipo de alimentos. Claro, porque a estos alimentos hay que añadirle luego los otros que también hay que comer. Efectivamente, no solo nos alimentamos a base de hidratos de carbono. Existen otro tipo de alimentos, pues como pueden ser el siguiente eslabón en la pirámide. Pero antes de irnos al siguiente eslabón de la pirámide, Samuel, los hidratos de carbono, ¿qué es lo que nos aporta a nuestro mecanismo? Los hidratos de carbono tienen una función energética. Son los que nos van a encargar de poder saltar, movernos, de proporcionar la energía para hacer las actividades diarias. Es nuestro combustible. Efectivamente. Esto tiene que suponer entre el 55% de las calorías total que se ingieren. No debe ser ni superior ni inferior. Si es inferior, nos va a faltar fuerza, nos va a faltar energía para hacer nuestras actividades diarias. Y si es superior, ese exceso se va a acumular en forma de grasas en el organismo. Ahí es cuando entendemos ahora por qué cuando hay dietas que te eliminan el pan, te eliminan las papas, te eliminan todo esto, estamos bajitos, que nos vamos arrastrando desde por la mañana. Efectivamente, y conseguimos que bajamos de peso, pero por lo que hablamos en el programa anterior, o sea, porque se retiene esa energía de... como puede ser las proteínas, y al final la pérdida de peso es de masa muscular simplemente. Efectivamente. Bueno, pues de ese escalón de los hidratos de carbono, que es la base de la pirámide, o de la rueda el primero, luego pasaríamos, como decías, al siguiente eslabón, ¿no? Al siguiente escalón. Efectivamente, que son las verduras y las frutas. Se encuentran todas en el mismo pirámide, en el mismo eslabón de la pirámide, pero dentro del pirámide se separan en dos. Están las frutas por un lado y las verduras. Claro. Las frutas y las verduras se encargan de aportarnos minerales y vitaminas. Que son esenciales. O sea, el organismo prácticamente no fabrica ninguna de ellas y las que fabrica lo hacen de forma insuficiente. Entonces pues es muy necesario que se le aporten porque forman parte de un montón de reacciones en el organismo y son esenciales. La carencia de alguna de ellas, según el tipo de vitamina que sea, provoca múltiples patologías en el organismo. Y también, supongo que también depende de cómo se prepara, por ejemplo, en este caso las verduras, ¿no? Efectivamente, si son crudas, conservan mucho más sus vitaminas y sus minerales que si las hacemos cocidas o hervidas. Claro. ¿Vale? Entonces, las raciones se basan en hortalizas o verduras de 3 a 5 a la semana y de fruta de 3 a 5 al día. Y de fruta de 2 a 3 al día. ¿Solo? ¿Vale? Al día, sí. Sin embargo, hay muchas personas que pensaban que estar a fruta todo el día ya estaba... No, es un claro error. Y las frutas de 2 a 3 al día, y no sé si le hemos hablado también eso de fuera de las comidas. Existe un mito acerca de las frutas fuera de la comida. Hay muchas dietas, muchos nutricionistas que dicen incluso que la fruta como postre en los alimentos engorda más. Realmente no hay ninguna base científica. O sea, las kilocalorías que aporta la fruta son las mismas se aporten conjunto con la comida o fuera de esta. Claro. ¿Vale? Entonces no hay como hablamos, son las dietas
que te dicen que no mezcles alimentos, grupos de alimentos, porque engorda más. O sea, no existe ninguna base científica, ¿vale? Entonces, no tiene por qué ser fuera de las comidas. Y cuando dices 2 o 3 piezas al día de fruta, porque no se trata de muchas piezas de una sola fruta, o sea, también en el caso de cualquier tipo de fruta, o sea, no eso de que si como naranja hoy, solo naranja durante el día, sino No. que tú Hay que puedes variar las frutas, aprovecharla además cuando sean frutas de temporada, pues aprovecharla y comer tanto cítricos como no cítricos, ¿vale? A lo mejor te voy a meter en un compromiso, Samuel, pero es que hay una pieza que no sé dónde catalogarla, que es el aguacate. ¿En la fruta o en las verduras? El aguacate. O en medio. El aguacate está considerado como una fruta, pero sí es verdad que, o sea, el aguacate es imprescindible, o sea, tiene una cantidad de lípidos, de grasa, para que los clientes lo distingan mejor, que es muy grande, pero son grasas buenas, o sea, dentro de la grasa hay un tipo que son las grasas denominadas malas o las grasas buenas, son esenciales para el organismo necesita la grasa. De hecho, el 30% de nuestra alimentación deberían ser grasas. Claro. Entonces, ese tipo de grasa que aporta el aguacate son monoinsaturadas, que son muy buenas para el organismo, porque incluso disminuyen el colesterol malo, aumentan el colesterol bueno. Ahí es lo que quería llegar yo, o sea, eso de las grasas que acabas de decir tiene que ver con lo del colesterol malo y el colesterol bueno. Efectivamente, entonces es una pieza, evidentemente no se debe abusar, como tampoco se deben usar de los hidratos de carbono, pero no se debe prescindir Eliminar, de ella claro. en la dieta. Por ejemplo, una de las opciones sería pues añadirla, como normalmente casi todos hacemos, ¿no? Añadirla a lo que es la ensalada, un aguacate, No. o medio aguacate, dependiendo de la ensalada si es para ti solo o para compartir, o le añades uno o medio aguacate y ya. No todos los días, porque tampoco Hombre, es una claro. que haya que usar todos los días, pero sí se puede tomar 1 o 2 aguacates Pero a la eso es semana. como también las verduras, no comer todos los días la misma verdura ni comer todos los días las mismas frutas. O sea, hay que Existen variar. muchas verduras, existen Claro. muchas frutas como para que en la dieta no sea monótona. Y las verduras, efectivamente, cuanto menos se preparen mejor para que pierdan menos... Sí, con la cocción, al hervirlas, con el calor se pierden propiedades tanto de las vitaminas como los minerales. Sí es verdad que no se pierden del todo, pero sí que se pierde una parte de ellas. Entonces, si podemos comerlas crudas, no es mucho mejor. Y en el caso de estas que vienen ya preparadas, o más que preparadas, congeladas, porque también existe ahí una... No vamos a decir guerra, pero una confrontación, porque yo, por ejemplo, he oído a algún médico de cabecera decir, no, es lo mismo que las verduras normales, que te compres, por ejemplo, esa bolsa que viene congelada de zanahorias chiquititas, ¿no? A que te las compres ya crudas. Tanto el calor como el frío disminuye las propiedades de vitaminas y minerales. O sea, también al estar congeladas y luego pasarlas a hervirlas, se pierden mayor cantidad incluso de vitaminas y minerales que solo hirviéndolas. Pero O en sea eso es lo único que variaría. sí, Porque varía la en ingesta en sí... Exacto, o sea, la zanahoria va a ser zanahoria y luego va a variar es su componente, que Claro. al final es el que nosotros miramos, el betacaroteno que lleva la zanahoria, ¿no? por ejemplo. Que es la que nos produce ese colorcito de verano. Ahora que llega el veranito, efectivamente. Y es que ¿quién no ha olido o ha visto a alguien echándose en la playa? La crema de zanahoria. Esa crema de no, aceite sin protector solar, que eso es como freír un huevo ahí después. Sí, Y el efectivamente. olor, pero que se ve que es de zanahoria, es por algo. Pero bueno, no, eso ya es para otro problema, otro programa. Bien, entonces, las verduras de 3 a 5 porciones al día, que también cómo la gestionaríamos esta. La verdura, lo aconsejable es que en todas las comidas fuertes, tanto el almuerzo como la cena, siempre existe una ensalada variada. Ajá. ¿Vale? Y si la ensalada la pusimos de varios grupos de hortalizas y la hacemos grande, con esas 2 ensaladas al día, contienen los 3 a 5 raciones recomendadas Ajá. de verduras y hortalizas. Y en el caso de las verduras y hortalizas, si no ensaladas, pues por ejemplo, potajes, Crema. potajes, cremas, ¿no? Efectivamente, en crema, en potaje, en Pero, sopas de verdura. Claro, o no sea, estamos hay hablando muchas- de platos grandes, sino de una cosita de un tazoncito. Efectivamente, lo que hablamos antes igual que el hidrato de carbono, la cuestión es en la cantidad. Claro, efectivamente. E incluso, volviendo un pasito solo atrás para el tema de los hidratos de carbono, Ujú. que se me quedó ahí un poco la duda y la apunté pero no te la comenté. El tema de las harinas integrales o hidratos de carbono integrales. Ujú. ¿Hay Ten- diferencia ahí? La composición nutricional en cuanto a hidrato de carbono es la misma. O sea, Ah, tenemos vale. un mito de que lo integral no engorda. Ajá. Y eso es totalmente un error. O sea, lo integral lo único que se le añade es que tiene fibra, que es bueno para la salud. O sea, la fibra favorece la motilidad intestinal. Entonces, para personas que sobre evacuación, todo ¿no? tengan problemas para ir al baño, pues es muy aconsejable. De hecho, la fibra se debe recomendar un 20 gramos al día de fibra. Ujú. Entonces, no viene nada mal tomar las integrales si nos gustan, porque Claro.
Incluso los cereales también que sean un poco así de Efectivamente. fibra, por ejemplo, ¿no? Pero que nos quitemos el mito de que lo integral no es que no engorde, lo único que tiene es que se le ha aportado fibra. Claro. Y de ahí también llegamos a lo que es la parte del escalón de las frutas y verduras con la parte de las frutas. Porque hay muchas frutas que sí hay que tomar de 2 a 3 al día. Una de ellas se toma por la mañana precisamente para eso. Ujú. Estoy hablando en este caso del kiwi. Kiwi, efectivamente, sí, también. Y no solo el kiwi es el que igual es más conocido, pero también Claro. la cáscara de la manzana tiene Ah, mucha sí. fibra. Ujú. Mucha gente tiende a pelarla, pelarla. a pelar la cáscara se concentra una gran parte de vitaminas, minerales y fibra. Ujú. Entonces también debemos acostumbrarnos, ¿por qué no?, a lavarla y comernos la cáscara. Sobre todo tendemos a hacerle eso a los niños. Sí. De quitarle la cáscara siempre. Sí, siempre lo hacemos. Supongo que será porque el niño tiende A cupirla. a escupirla, sí, a, Cuando ya llega a la parte rechazarla, dura, exacto. claro. Y si los acostumbramos desde pequeño, pues de mayor se la comerán y le hacemos un favor. Aparte de lo bien que sabe pegarle el mordisco a la manzana como Efectivamente. Eva en su día. Bueno, pues entonces los aportes de verduras de 3 a 5 al día y verduras y hortalizas y la de fruta de 2 a 3 al día, que siempre acompañarían en este caso a los A la- hidratos de carbono, que era lo que efectivamente. decíamos antes, Ujú, ¿no? ujú. Si por la noche, pues eso, se va a sancochar una papa, pero no un papón, una papa normalita, pues aportarle luego esa parte de verdura también. Es que además, si uno lo piensa realmente, claro, tú piensas en una triste papa y dices, Dios mío, que con esto es solo para la cena, me voy a morir de hambre. Pero es que eso no es solo el plato va con otras cosas. Efectivamente, es que van los hidratos de carbono, es que va la verdura y es que va las proteínas, que es el siguiente escalón. Efectivamente, hasta ahí llegamos las proteínas ahora. Sí, las proteínas, que en el siguiente escalón están por un lado las carnes, pescados y huevos y por el otro lado están los lácteos. Ujú. La función de ambos es básicamente una función plástica, o sea, tienen unas proteínas que lo que van a hacer es formar las estructuras de nuestro organismo, aparte de entrar en numerosas reacciones, pues como pueden ser la hemoglobina que transporta el oxígeno en la sangre, es una proteína, o los anticuerpos que nos defienden ante diferentes virus y bacterias y demás, también son proteínas, o sea, forman parte de un montón de reacciones en el organismo. Entonces, en cuanto a los pescados, las carnes y los huevos, debemos consumir entre 2 y 3 a la semana, esto sí es a la semana, y preferiblemente pescado. Claro. ¿Y en este caso el azul o el blanco? El pescado azul tendemos a rechazarlo porque el pescado graso es un error, o sea, el pescado graso es bueno porque, lo comentábamos antes, el tipo de grasas que tiene son poliinsaturadas, los famosos omega 3 y omega 6 que oímos por ahí en la televisión y demás, que evidentemente favorecen o sea, eliminan el colesterol malo y aumentan el colesterol bueno, o sea, son un tipo de grasa necesario. Y sí, ¿por qué no? Pescado azul, evidentemente no las 2-3 raciones a la semana, también tenemos que comer pescado blanco, pero sí podemos tomar 1 o 2 de pescado azul porque es necesario. Si estamos hablando de carnes, pescados y huevos, este conjunto de estos 3 alimentos, de 2 a 3 raciones a la semana, o sea, yo ahora me acabo de dar cuenta, le digo, ¿dónde vemos la complicación? Si tú dices, bueno, son 2 a 3 raciones, pues vamos a suponer 3. Pues un día de la semana comes carne, otro día de la semana comes pescado y otro día de la semana comes huevo. Efectivamente. O sea, no hay más complicación, ¿no? Efectivamente. Y la manera de, supongo que más sana de prepararla, en el caso de los pescados y la carne, es a la plancha. Ujú. Y los huevos, pues, hervidos, ¿no? Efectivamente. Hay que tener un especial cuidado con los huevos sobre todo porque es un aporte de colesterol muy alto, ¿vale? Igual que con las carnes rojas, también procede un colesterol muy alto. Entonces tenemos que tener un poco hincapié con eso, que no es excedernos de 2-3 a la semana. Y en el sobre caso, todo. y hay una hora del día que sea mejor comerla, o sea, ¿es mejor en el almuerzo que en la cena? Es mejor en el almuerzo de la cena. Existen muchos mitos sobre, bueno, por la noche no cenes hidrato de carbono, por la noche no cenes X para no engordar, ¿no? Lo que está claro es que al final tenemos que ver el balance diario, ¿vale? Es verdad que tampoco podemos atiborrarnos a hidrato de carbono por la noche, pero debemos dividir el aporte de proteínas tanto al mediodía como a la cena. Pero yo creo que sobre todo dependerá también de la hora que te acuestas, porque si tú vas a cenar a las 9 de la noche Y te comes acuestas a un las 12, o sea, ya y no tienes vas a más- hacer actividad física y te vas a acostar a las 10, pues yo, vamos, irte a la cama con un filete, la papa y las verduras, Ujú. o sea, eso yo creo que es un poco de lógica, ¿no? Efectivamente, o sea, O sea, debemos cuando más cenar. actividad vamos a tener es cuando más tendríamos que comer, no en cantidad, sino de ese aporte, ¿no? Ujú. Tenemos que cenar siempre 2-3 horitas antes de acostarnos, ¿vale? Claro. Sí, porque no se trata de cenar e irte a correr.
pero tampoco ir a acostarte rápidamente. Efectivamente, podemos cenar, hacer las actividades de casa, hacer un ligero paseo, cualquier tipo de cosa, actividad que no requiera hacer porque es actividad física en sí. Y en el caso, por ejemplo, tú decías que carnes, pescados y huevos de 2 a 3 veces a la semana. Y en el caso del huevo, le quitamos la yema. Hay gente que solamente con las claras hace una tortilla francesa para por la noche y no le ponemos la yema. Ujú. Efectivamente, es por lo que te digo yo, en la yema donde se encuentra tanto la grasa como el colesterol. Entonces, le podemos retirar la yema, o sea, podemos comer 2 a 3 huevos a la semana con yema, ¿vale? ¿2 Sí, a 3 huevos a la semana? con yema. Con yema. Si le quitamos la yema podemos comer mucho más porque realmente lo malo del huevo, que es el colesterol y las grasas que tiene, se encuentran en la yema. Es que en este caso una oyente acaba de llamar y le acaba de dar la pregunta a nuestra compañera Loli, que dice que una oyente que dice que su hija todas las noches le pide tortilla. Ujú. Y claro, dices que ya todos los días huevos a esta niña no le voy a dar. Efectivamente, todos los días no puede, 3 días a la semana le puede añadir un huevo con una yema y añadirle clara, que incluso los comercios por ahí se venden botes de clara de huevo Sí. directamente si no quieren desperdiciar la yema, pero no es conveniente cenar todos los días una tortilla, Claro que no. claro que no. Pero sin embargo yo había entendido que en el grupo de carnes, pescados y huevos 2 a 3 a la semana. Sin embargo ha hecho la diferenciación de huevos de 2 a 3 a la semana también. Sí, de 2 a 3 a la semana huevo, efectivamente. O sea, entonces, carne y pescado de 2 a 3 a la semana y huevo también. Ujú. Ah, yo pensé que huevo era una cosa así. No, Vale, huevos 2 o 3 a la semana. Vale. Y en este caso, si quitamos la yema, mucho mejor. Efectivamente, si quitamos la yema, Hay muchos la cantidad de deportistas huevos se puede... Efectivamente, Que muchos desayunan deportistas, sí. tortillas solo de clara. Efectivamente, pues por el tema este, porque la yema contiene colesterol y entonces la clara es un aporte alto de proteína y los deportistas se lo toman para regenerar ese... Y aún así también mantendríamos esa cantidad de 2 No, o no, no, 3. no, si Ya eliminamos podrías efectivamente lo del el huevo 2 a 3 a la semana es por el tema solo del colesterol. Solo O sea, de la que se yema. encuentra la yema. Vale. Si eliminamos la yema, no podemos tomar 6, 7 a la semana sin ningún tipo de problema. ¿Significa eso que podríamos hacer una tortilla de 5 claras? Sin problema. Ah, vale. No todos los días, No, porque no, no. entonces nos pasamos en la cantidad de proteína, Claro. pero sí podemos hacerlo Pero un dices, día. bueno, yo quiero hacer un día... Es que, Samuel, perdona por este lío, pero en muchas ocasiones yo creo que es importante también el hacer los platos atractivos, o sea, no cansarte, porque yo creo que caemos muchas veces en que nos cansamos a la hora de preparar y de presentar el plato. Y entonces, claro, cuando hablábamos antes de los hidratos de carbono, que es donde entran las papas, normalmente pensamos tortilla española, papas fritas y huevo, que es una combinación ahí, si la dejamos tal cual, es una bomba para todos los días o para Efectivamente. cada tanto. Entonces, una opción de no dejar de comer tortilla de papas es la papa sancochada y usar solo la clara, la clara, no la yema. Y con Efectivamente. eso podemos hacer una tortilla. Y que si los acostumbramos de niños y si los adultos incluso lo probamos, no está tan mala. buenísima. O sea, es igual de buena. Y estás O sea que comiéndote no- una tortilla de papas, Y es lo es que más sana. muchísimo más sano. Efectivamente. Por lo tanto, esa noche que a lo mejor quieres cenar esa papa y cocida y coges una yemita que tal, te puedes hacer una tortillita pequeñita para ti, estupendo. Efectivamente, y muy saludable además. Pues sí, a eso es lo que quería llegar yo. Bien. Entonces, en el caso de carnes y pescados de 2 a 3 a la semana y los huevos de 2 a 3 a la semana, y si quitamos la yema, mucho mejor. Efectivamente. Y luego está la otra parte que serían los lácteos. Los lácteos. Ujú. Los lácteos también están en este mismo eslabón de la pirámide y también nos aportan una gran cantidad de proteínas, aunque también nos aportan una gran cantidad de hidratos de carbono, pero de forma simple, ¿vale? Bueno, entre los hidratos de carbono están los hidratos de carbono complejos, Ajá. como puede ser la pasta, el arroz y las papas, Ujú. y los hidratos de carbono simples, que lo conocemos como azúcar, pues la lactosa, la lactosa de la leche, Ujú. que eso es donde nosotros nos equivocamos y tomamos una alta ingesta de hidrato de carbono simple, que es lo perjudicial para Para la la salud. salud, efectivamente, porque ese tipo de azúcares se absorben muy rápido y pasan a la sangre, que si no se gastan, se acumulan en forma de grasa. Claro. ¿Vale? Entonces es el tipo de hidrato de carbono que debemos, que es el azúcar, la bollería, es lo que nos tiramos cuando estamos ansiosos, a donde vamos a comer, ese Te tipo de... pilla, además te lo pide el cuerpo. Efectivamente, pues eso es lo que tenemos de restringir, ¿vale? Entonces la leche, los lácteos deben ser de 2 a 3 al día. De 2 a 3 al día. Preferiblemente lácteos desnatados Ujú. o derivados lácteos desnatados, el requesón y el yogur son los más recomendables, ¿vale? El queso contiene una gran cantidad de grasa saturada. Ahí quería entonces, llegar yo al queso tierno o el tipo Burgos. dentro del queso, el más saludable es
tierno, el tipo Burgos, ¿vale? El Tipo Burgos. semicurado y el curado son quesos que tienen una gran cantidad de grasas saturadas, que dentro de la grasa pues son las grasas malas. Y el plato ya no digamos. Efectivamente, es el loncha que nos comemos con Con el los sándwich, bocadillos. ajá. Ese Ese es una- mortal. Efectivamente. Bueno, es que ya de hecho el colorcito que tiene, y si lo déjalo un ratito fuera de la nevera y verás la grasa que suelta eso. O Efectivamente. sea que... Entonces hablamos de esos 2 o 3 raciones al día, perdón, de lácteos, pero debemos elegir bien el tipo de lácteo que es. No significa que prescindamos de los quesos, porque lo que hablamos antes, hay que Claro, comer de todo, claro. pero sí que tiene que ser algo más puntual que un yogur desnatado o que un requesón o que una leche desnatada. Claro, porque en el caso este, por ejemplo, el queso este, por ejemplo, como decía yo, tipo Burgos, Ujú. que incluso también ya lo hay, incluso light, que se ha visto por ahí, pues si son 2 o 3 porciones al día, pues una de esas pequeñas porciones, pues la podemos utilizar en el desayuno. Efectivamente. El yogur, el lácteo como yogur en la media mañana o en la tarde, en la Ujú. merienda, e incluso por la noche también, ¿no? Ujú, sí, ¿por qué no? Sin problema. Porque, y eso que dicen que el ser humano es el único que sigue tomando leche después de... Existen mitos acerca de que todos los mamíferos dejan de tomar leche a los 6 meses, a los 5 meses. Está demostrado que el ser humano necesita la leche para seguir funcionando. O sea, es una gran fuente de calcio. Sí es verdad que se pueden obtener calcio a través de otras verduras, Soja, por ejemplo. como por ejemplo la soja. Ajá. Es cierto. Pero la cantidad, la calidad de las minerales y sobre todo de las proteínas, porque dentro de las proteínas hay unos aminoácidos que es la estructura base de las proteínas. Hay 9 que son esenciales, que el organismo no son capaces de crear, y una de ellas está la leche. Ujú. Entonces ya vamos a tener ahí un déficit de una de las de los aminoácidos esenciales. Y entonces, en este caso, los lácteos de 2 a 3 al día, pero como hablábamos siempre, todo esto en porciones, mini porciones, o sea, no... O sea, un yogur es una ración. Claro, ahí está, y ya está. Y a ser posible desnatado. Y en el caso de que incluso aquellas personas, como sobre todo mujeres que están ya en cierta edad, que les recomiendan el tema de la ingesta de soja por menopausia, etcétera, 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 pues pueden cambiarla por... Por algún lácteo, Por un lácteo de efectivamente, soja, siempre ¿no? que sí, siempre que sea también desnatado, que no tenga el problema de la grasa, y si no, pues Ah, acudir no a una sabía especie. que yo la soja también era desnatada. No, me refiero Ah. o a cualquier otro tipo de yogur que no Ah. sea de soja, pero que también sea desnatado. Claro. Bien, y ahí de esa forma llegamos a lo que sería la parte ya superior de la pirámide, ¿no? Que efectivamente que ¿No? uno se La encuentra, más, que es la que tiramos siempre de la que nosotros, más usamos y de la que menos deberíamos abusar. que son los azúcares, las bollerías, los dulces, Ujú. eso que tiene que ser de forma muy puntual, como Ajá. mucho 1 a la semana. Como mucho, 1 a la semana. El problema es que cuando uno peca, ya sigue pecando. Efectivamente, ya piensa, bueno, ya que pequé, pues sigo pecando. Y Sí. al contrario, es un error, ya que has pecado una vez, pues intenta no volver a pecar. Y a ser posible siempre y cuando sea casero, ¿verdad, Hombre, Samuel? efectivamente, todo lo industrial tiene un tipo de grasas que son las grasas trans, que se les puede conocer por ahí, que habremos oído alguna vez, Sí. que son grasas líquidas en forma líquida que se transforman en sólidos y al someterse a procesos químicos son muy perjudiciales para la salud. Ujú. Entonces todo lo que es bollería fabricada y demás, pues tiene ese tipo de grasas que es muy perjudicial. Claro. Bueno, sería cuestión ya luego de, una vez saber esta pirámide, cómo funciona, de cómo son las porciones, de cuántas veces o raciones al día o a la semana debemos comer para tener una alimentación equilibrada, sería cuestión de planificar y de hacer, pues por ejemplo, el menú de la semana, hacer incluso, intentar siempre buscar, afortunadamente hoy en día, incluso a través de lo que es internet, pues hay muchas recetas a las que puedes buscar que son sanas y que integran todos estos alimentos, ¿no? Y hacer los platos atractivos, porque yo creo que la mayoría de las veces es precisamente, incluso con los más pequeños, el que no llegan a gustarle, pues en el caso, por ejemplo, de las verduras, no es lo mismo que te pongan ahí, venga, te suelten ahí zanahorias y venga, cómete todo eso y ya está, ¿no? Ujú. A que a lo mejor pues puedan hacer pues eso, una tortilla, pues si no con la papa sancochada, pues de verduras, en este caso también con lo que sería la clara. Y también queda, oye, que lo único que le da la yema es el color a la tortilla. Efectivamente, el Porque sabor, realmente el el sabor sabor es es el el mismo. mismo. Sí, el que no lo haya probado Es es lo el único, mismo. que se queda más blanca la tortilla, Mm. pero nada más. Además está riquísima. Efectivamente, lo que tú dices, ya una vez tenemos la pirámide de los alimentos, nosotros debemos jugar con ella, o sea, jugar Ujú. con ella, planificarnos a la semana, hacer platos atractivos, diferentes, que no comamos lo mismo los 2 días a la semana. Claro, por ejemplo, las verduras, mira, pues en cremas. Por ejemplo, croquetas de verduras.
Hombre, luego los rebozados hay que tener en cuenta con Pero bueno, cómo. es lo que hablamos, Pero de una bueno, forma puntual no pasa nada. las tortillas vegetales. Oye, yo una tortilla de calabacín, berenjena, pimiento, espinaca. No me digas tú a mí que eso no... Es que solamente le Hay por la muchas vista ya formas, entra. es que hay muchas formas de que comamos verduras y frutas a las personas que no les gusta. No solo es a través de verduras cocidas o verduras sancochadas. Claro, Hay muchas formas de comerlas que en cremas, en purés, en sopas. claro. Es igual que los huevos. Los huevos no solamente tiene que ser de tortilla, pues puede ser con champiñones, con setas, con espinaca. Puedes hacer muchas cosas con el huevo también. Efectivamente. Ujú. Y luego los pescados, las carnes y demás, y el pescado mucho. ¿Cuántas veces, cuando no croquetas de pescado, cuando no, yo qué sé, con... Incluso yo he visto pizzas vegetales, Sí. con harinas hechas, o sea, haciéndola en casa, ¿no? No comprando la Ujú. masa y tal, sino haciendo la masa en casa y luego ponerle todo en lo que es producto vegetal. Otra forma también de comer verduras, ¿por Y qué no? uno puede comer pizza, o sea, no es cuestión de que digan, no, es que además se lo venden a, en este caso ya, porque los adultos nos concienciamos solos, pero a los niños en este caso el trabajo lo tenemos que hacer los adultos, pues se lo venden de esa manera, ¿no? Ujú. Es una forma de comer. Además, la pizza no es un producto insano, o sea, vamos a lo mismo, los productos congelados Claro. que son sometidos a productos químicos y demás. Pero es como incluso las pastas. Efectivamente. No es lo mismo comerte la pasta sola que ponerle salsas, esto, aquello, lo otro, ¿no? Es como el pan también, el pan de por sí es un mito que el pan engorda, el pan no engorda, lo que engorda es lo que le introducimos al pan, Claro. para los embutidos grasos, la salsa, el huevo frito, lo que le metemos es lo que va a engordar, Y el tamaño del pan, claro. efectivamente. Y otra cosa, Samuel, en el caso de, por ejemplo, se me ha ido el santo al cielo. Es que tenía aquí lo de los huevos de los niños, ya lo he visto ya, esto no es. Bueno, a ver si lo recupero y me vuelve a la mente otra vez. Pero tenía que ver con, no me acuerdo, ya te lo diré si me acuerdo después. Pero tenía algo que ver con la alimentación, por supuesto. Por supuesto, no hay que dejar de hacer luego también ejercicio físico, porque no todo solo es alimentación. Y el agua. Y También agua. es muy importante el tema de la ingesta de agua. Evidentemente no va a beber lo mismo una persona que mide unos 60, una persona que mide 2 metros, pero las recomendaciones están entre 1,5 litros a 2,5 litros al día, ¿vale? Es muy importante beber agua y luego lo que tú comentas, el ejercicio físico. Y por cierto, ahora es que sí me acordaba, ¿las legumbres dónde las metíamos en la pirámide? Las legumbres Es que fue están esa en la la base de pregunta. la pirámide y están en un apartado abajo de la base de la pirámide porque también aportan una gran cantidad de hidrato de carbono, aunque también aportan muchas proteínas. Y están de 2 a 3 a la semana, Ujú. ¿vale? Y a ser posible variar el tipo de legumbres. No siempre comer garbanzo, no siempre comer judía, no siempre comer lentejas. Claro, ¿Vale? que esa era la pregunta de que se me había ido el santo al cielo, porque digo, ¿dónde están las legumbres? ¿Dónde las ponemos? Y si comemos legumbres, no comemos pasta, por ejemplo. Efectivamente, cuenta como una ración más. Claro, o sea, en este caso las legumbres aunque está en la base de la pirámide, tenemos que tomarla de una forma especial. Ujú, Ahí efectivamente. un poco apartadita. Están en la base porque son la base de la alimentación, pero no podemos comer de ellas todos los días porque comentábamos antes, el aporte de proteínas, que es muy alto, y nos excederíamos si comiésemos todos los días legumbres. Samuel, ni te imaginas lo que te están agradeciendo las personas que te están escuchando, como yo que estoy aquí, que nos hayas aclarado todo esto, porque tú sabes cuando te dicen, no, en tu dieta no pueden faltar hidratos de carbono, y tú dices, ¿y eso qué es? O en tu dieta no pueden faltar, lo que son los minerales y las vitaminas. ¿Y dónde encuentro yo eso? Entonces, ahí yo creo que está el problema, en que la información no está clara para que la persona pueda poner en práctica lo que acabamos de hablar aquí en un ratito tan solo. Y que nos has dicho exactamente cómo y de qué forma. Y para terminar hoy, como siempre, Samuel nos regala una noticia. Pues sí, para que seamos conscientes de lo que le afecta a la alimentación, a la salud, he traído una noticia que salió el pasado 12 de marzo en el periódico El Mundo, que se titula que el riesgo de sufrir cáncer de ovario aumenta con el sobrepeso. A los factores de riesgo como la edad o el historial familiar de cáncer de ovario se suma ahora el sobrepeso y la obesidad. Según una investigación del Fondo Mundial de Investigación del Cáncer, las mujeres con exceso de peso tienen más probabilidad de desarrollar este tipo de tumor. Según los expertos, el cáncer de ovario tiene un difícil pronóstico, ya que se presenta con pocos síntomas y suele ser detectado en estadios avanzados de la enfermedad. De hecho, se calcula que en el 80% se diagnostica cuando el tumor ya está extendido. En España se estima que cada año se diagnostican unos 3.000 casos, el 5% del total de tumores en la mujer, y es la quinta causa de muerte por cáncer en la población femenina, que causa al año unas 1.800 víctimas mortales. Cuando se detecta a tiempo, afirman los especialistas, más del 90% de las mujeres sobreviven durante al menos 5 años. En fases avanzadas, este porcentaje se reduce al 10%. Después de evaluar 128 estadios, 25 análisis sobre el cáncer de ovario y el índice de masa corporal,
Y con el objetivo de detectar factores de riesgo de esta patología, el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, que trabaja para la prevención de esta enfermedad, ha visto un nuevo elemento de riesgo, el sobrepeso y la obesidad. No es la primera vez que se asocian los kilos de más con algún tipo de cáncer. Hasta la fecha se había observado relación del cáncer de útero, de mama y de colon, pero nunca con el de ovario. Entre los 25 y 60 años, el 17% de las mujeres en España, lo que significa, según esta organización, que esta parte de la población tiene mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer que el resto. Si nadie estuviera sobrepeso, subraya el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, podrían evitarse 23.400 casos de cáncer en general, 1 de cada 6, por lo que mantener el peso a raya es una de las 10 recomendaciones claves para evitar esta enfermedad. Y aparte que sobre todo es muy importante, no solamente el tema de la alimentación para estos problemas, sino porque uno se siente mejor de otra forma. O sea, de hecho, se ponen a prueba cuando llegan a esta época tan buena, la que invita más a salir a la calle, a hacer ejercicio y tener esa alimentación sana, porque el cuerpo reacciona de otra forma, te sientes incluso de otra manera. Cuando uno lleva unos kilos de más encima, pues no lo El estado anímico no acompaña. Efectivamente, es que cómo lo clava, Dios mío. Que nos estaban preguntando también, que una pregunta que ha llegado al Facebook, cuando hablábamos del agua, aunque ya le decía a Loli que lo hemos hablado en otra ocasión, pero vamos a recordarlo, que si es bueno tomar esa ingesta de agua que hay que tomar diaria, con gas o sin gas. ¿Con gas o sin gas? Preferiblemente sin gas. El gas al fin y al cabo no aporta nada nutritivo a la alimentación, lo único que hace es hincharnos, efectivamente. Claro, y lo que hace es que tomemos menos agua. Efectivamente, si podemos evitarlo, claro. Y en el caso de que aquellas personas que, aquí hablábamos de varios trucos para tomar esa agua diaria, el utilizar las botellitas de medio litro, las pequeñitas, y irlas rellenando, porque no es lo mismo ver una botella de litro y medio y decir, yo me tengo que tomar todo eso, no me lo voy a tomar, porque ya la mente empieza ahí a caminar, es la primera enemiga que tenemos. Echarle una gotita de limón, ponerla con hielo, son trucos para mezclar también. Si eres una persona que consume agua con gas, mézclala al principio con mitad y mitad, así que hasta que vayas directamente tomando solo sin gas. Hasta que vaya ganando el hábito, efectivamente. Efectivamente. Es que aquí, la verdad que nos tiene también cuidado Samuel. Pues Samuel, muchas gracias por mantenernos sanos y salvos y sobre todo con muy buena alimentación. ¿Será hasta dentro de 15 días? Efectivamente, nos veremos dentro de 15 días. Que tengas muy buena quincena. Igualmente. Adiós, muy hasta luego. Días. Nos encanta porque nos ha abierto una gran ventana a un descubrimiento en el que seguramente en muchas ocasiones, incluso en muchas consultas, nos han dicho no, la pirámide de lo que es la alimentación y demás, pero siempre hay un punto en el que nos trabamos, en el que no podemos continuar, no podemos tener una continuidad porque no sabemos realmente cómo llevarlo. Pues bien, en el día de hoy, Samuel Cazorla Medina, nuestro nutricionista, nos ha abierto un poquito más y no lo que es el mundo de la alimentación, el mundo de la alimentación equilibrada con esa pirámide o rueda de la alimentación, algo que desde luego le agradecemos muy mucho porque ahora lo tenemos un poquito más claro. Y bueno, pues ahora tan solo lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Somos lo que comemos. Un programa de nutrición y salud en el que trataremos temas relacionados con la nutrición, donde promoveremos y mejoraremos nuestro estado de salud a través de la alimentación. Porque somos lo que comemos. Somos lo que comemos, el jueves a las 11:30 de la mañana con el nutricionista y dietista Samuel Cazorla. Somos lo que comemos. It's nice to know